Hola, buenas tardes a todos. Veo que ya vais apuntándoos poco a poco. Bienvenidos a todos los nuevos y bienvenidos también a aquellos que nos conocéis. Yo soy Susana Ramos, estoy en el departamento de colectivos y de partner. Y bueno, pues en una sesión más venimos a contaros diferentes experiencias, ¿no?, que vivimos con Speedway. En concreto, este webinar lo vamos a dedicar a explicaros un poquito más lo que es Speedway. Speedway Training, ¿no? No os voy a quitar mucho tiempo porque viene ahora un panelista que a todos os va a encantar y que supongo que estáis esperando. Por eso, mi objetivo de hoy es explicaros en qué consiste Speedway Training y, sobre todo, invitaros a esta segunda edición para que nos vayáis enviando ya vuestros proyectos, ¿no? El programa Speedway Training es una plataforma creada por Banco Caminos para el desarrollo del talento. Queremos aumentar las posibilidades de éxito de vuestras iniciativas sin coste alguno, ¿no? En Speedway Training pueden entrar todas aquellas personas mayores de 18 años. Nos va a dar igual que sean personas físicas, personas jurídicas, que el proyecto esté en una etapa incipiente, que el proyecto lleve un desarrollo mayor. Vamos a valorarlo y vamos a desarrollarlo en todas las etapas en las que se encuentran vuestros proyectos. Sabemos que el comienzo es clave para cualquier desarrollo empresarial y entonces por esto hemos creado, o nuestro objetivo es proporcionaros una serie de herramientas, de conocimientos para impulsar pues tu creatividad, tu innovación, para identificar nuevas oportunidades de negocio, para implementar una estrategia, para desarrollar habilidades de gestión. Queremos ayudarte a convertir. En definitiva, queremos ayudarte a convertir la idea en un proyecto viable. Ese es el objetivo real de Speedway, ¿no? El programa en sí tendrá 12 semanas, se va a componer de 12 semanas, en las que en las 12 semanas van a desarrollar unos workshops de formación, una consultoría individualizada para el proyecto presentado, un mentoring sobre el proyecto, una formación outdoor experimental, visitas a empresas para desarrollar ese networking y esas experiencias. Dentro de esos workshops que tenemos formativos, ahí vamos a desarrollar lo que es un marketing digital, lo que es la innovación y el pensamiento creativo, la dirección estratégica, el marketing y ventas. Esto es una forma individualizada para cada proyecto, para el desarrollo de cada una de las áreas, para el proyecto y para nosotros, también nuestro proyecto de futuro, ¿no? Nuestro emprendimiento, nuestra carrera profesional. Al final son unas formaciones que nos van a ayudar en ese futuro para nuestros empleos, ¿no? Desde Speedway Training queremos aconsejarte, asesorarte, que podáis vivir una experiencia diferente de la mano de grandes profesionales. Como os comentaba en los workshops, todas nuestras formaciones van a estar desarrolladas por grandes ponentes. Son ponentes que son representantes del mundo empresarial y que nos dan grandes consejos de sus propias experiencias. Y que a mí me gustaría que ahora mi compañero, porque no os voy a contar más, sino que quiero que mi compañero Juan Carlos os detalle un poco más en qué consiste todas estas experiencias, todos estos desarrollos y sobre todo quiénes son los ponentes. Y sin más, agradeceros una vez más que hayáis estado con nosotros. Espero veros en esta edición y, Juan Carlos, cuando quieras, puedes dar comienzo al desarrollo. Muchas gracias, Susana. Como siempre, un placer, de verdad, colaborar con Banco Caminos y con Banconfar en todo tipo de iniciativas y más si cabe en Speedway, que es apoyar el talento de los emprendedores que es más necesario hoy que nunca. Bueno, dentro del bloque formativo, como ha dicho Susana, vamos a tener diferentes herramientas, vamos a trabajar con diferentes contenidos, desde el bloque de estrategia hasta incluso la propia presentación del elevator pitch, y yo voy a ir ahora a contaros un poco con quién vais a trabajar de una manera breve, porque yo creo que es interesante que podéis escuchar a Enrique de la Rica en el webinar que tenemos hoy, ¿no? Muy importante el bloque de estrategia, ¿vale? El bloque de estrategia vamos a tener a Paloma Moreno, es docente de varios programas formativos en distintas universidades y escuelas de negocios, es formadora y consultora de empresas multinacionales líderes de la industria farmacéutica como Bayer o Johnson Johnson y mentorea en varios proyectos de emprendedores. Alex Rovira dice que los cuentos se escribieron para hacer dormir a los niños, pero para hacer pensar a los adultos. Y a mí me gusta contar de qué va la estrategia contando el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Hay un momento en el que Alicia sale del bosque y se encuentra con una encrucijada de caminos y le pregunta a la oruga: señora oruga, ¿qué camino debo tomar?, ¿no? Y la oruga le pregunta: Alicia, ¿dónde vas? Y dice: no lo sé.
Dice, entonces da lo mismo el camino que tomes, ¿no? Es fundamental trabajar esa estrategia, esa visión a largo plazo de dónde queremos llegar y en base a eso tener muy claro el plan estratégico que vamos a trabajar. Porque si no tienes claro dónde ir, realmente vas a ir dando palos de ciego, ¿vale? Y el concepto de pivotar, ¿vale? No lo vas a poder aplicar en tu modelo de trabajo, ¿vale? Néstor Guerra es International Speaker, voy a ver si lo digo bien, Entrepreneurship and Innovation Ecosystems Expert, Approach with Lean Startup, Agile and Scale Up, ¿vale? Con él vais a trabajar el concepto de Lean Startup, ¿eh? Con él vais a trabajar el Business Model Canvas y con metodologías ágiles para trabajar herramientas para aprender a monetizar vuestro modelo de negocio, a trabajar toda la parte de canales, etcétera, ¿no? Y a poner en marcha, ¿no? El bloque de marketing lo vais a ver conmigo. Yo soy cofundador de Welcome My Talent, socio en Aquara Business Education, coordino el programa de Speedway, etcétera, ¿no? Y conmigo vais a ver toda la parte más estratégica del marketing, ¿eh? Trabajando desde la parte del precio, los canales, la promoción, etcétera, ¿no? Hay una imagen que viralizó hace tiempo en redes sociales. La imagen no es de un amigo mío, pero la viralizó un amigo mío, Oscar Carrión, ¿no? Y que define muy bien la filosofía del marketing, ¿no? De cómo evolucionar un producto, cambiar el precio, cambiar el canal y la red, ¿vale? Y eso te ayuda al marketing para trabajar y posicionar mejor tu producto, ¿no? Vamos a trabajar mucho, sobre todo, la propuesta de valor, ¿no? Tener claro cuál es vuestra propuesta de valor de cara al cliente. Con Rocío Castro, consultora de negocios digitales con más de 12 años de experiencia en marketing digital, analítica web, gestión de proyectos en países como Brasil, USA o Zimbabue. Actualmente es la directora de marketing digital en la Alicantina Tres Tristes Tigres, a ver si lo digo bien también, y solucionadora de retos digitales en Break the Gap a nivel internacional. Con ella vais a aterrizar todo lo que es la parte de marketing en el concepto de marketing digital y sobre todo herramientas de medición. Vais a trabajar mucho la analítica para la toma de decisiones. Fundamental hoy en día para poder tomar decisiones tener datos, ¿no? Y hoy en día tenemos accesibles multitud de herramientas para poder extraer esos datos y tomar decisiones a nivel de marketing, ¿no? Bueno, Cristina Robledo es consultora y formadora, es responsable de desarrollo de negocio de Aquara en Madrid y con ella vais a trabajar todo el bloque de personas, toda la parte de gestión de personas y la parte de liderazgo. Hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, camina solo, si quieres ir lejos, hazlo acompañado, ¿no? Es importantísimo saber gestionar personas y saber rodearte de gente que te complemente y gente que te pueda apoyar, sobre todo en los inicios. Fernando Caballero, con él vais a ver la parte financiera, es economista, viene del mundo de la banca, hasta 14 años trabajando en BBVA, ha dado un giro radical a su carrera y ya trabaja en el mundo de las ONGs, y con él vais a ver la parte financiera, la parte de monetizar y la parte de interpretar datos. No se trata en su materia y en su bloque de aprender contabilidad, pero sí aprender a interpretar un balance y sobre todo tomar decisiones en base a esos datos. Tenemos el placer también de tener a Mi Bondía, es doctora en comunicación, especialista en marca personal y nuevas habilidades para la era digital, es colaboradora habitual del programa de Canal 24 Horas Emprende, ha trabajado en proyectos de innovación educativa con Santillana y bueno, ha recorrido el mundo junto a Alejandro Sanz como jefa de prensa y con ella vais a ver todo lo que es el bloque de marca personal tan importante. Y para ver el bloque de ella tenemos a Laura Rodríguez, que nos va a contar un poco qué vais a ver en este bloque. Hola, Laura. Hola Juan Carlos, buenas tardes a todas aquellas personas que nos estéis escuchando. Y bueno, pues tal y como comentas, a mí os va a compartir todo lo que sabe sobre marca personal, que además es un tema que a ella le apasiona y así lo transmite en cada sesión formativa. Y bueno, no vais a trabajar otra cosa que vuestros sueños. ¿Qué os mueve cuando os levantáis por la mañana? ¿Qué os motiva? ¿Y qué objetivos sirven? Eso es muy importante. Establecer ese plan de acción con esas pequeñas acciones a corto, medio y largo plazo para conseguir vuestros sueños e ir a por todas. Y luego, súper importante, comunicar, porque lo que no se comunica no existe. Como decía antes Juan Carlos, la propuesta de valor, pero más a nivel personal, es súper importante, ¿no? Y en esa sesión vais a ver también cómo comunicarlo tanto online como offline. O sea que os animo a tener la sesión con ella, que seguro que vais a estar encantados. Muchas gracias, Laura. Qué importante es trabajar en lo que te apasiona. Dice una frase que trabaja en lo que te apasiona, en lo que te guste, no te tendrás que trabajar el resto de tu vida, ¿no? Y eso es a mi buen día, ¿no? El cómo ayudarte a trabajar en tus sueños y en tu pasión. Bien, vais a trabajar también con Gaby Ferrer, es adjunta de dirección general en Royap, ¿vale? Y con Ana Castillo. Ana es inconformista de serie, experta en superar retos profesionales, arquitecta y aparejadora por la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, cree firmemente en el potencial de cada persona y en que de verdad todo es posible de la manera en la que crees que es posible. Su sueño, ¿vale? Y su frase es algo simple. Ana, ¿qué vamos a ver en el bloque de Elevator Pitch y en el bloque del Team Building? Bueno, gracias Juan Carlos y gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos esta tarde.
Desde la parte de presentaciones eficaces, yo siempre digo que no es necesario contarlo todo para comunicar bien nuestro proyecto y que nos compren nuestro producto o servicio. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que vais a trabajar con Gaby en esta parte de presentaciones eficaces? Pues principalmente es trabajar sobre esos elementos clave que tiene que tener vuestro discurso para adecuarlo a la audiencia y a vuestro público objetivo. Porque no es lo mismo contárselo a un amigo, a un cliente o incluso a un futuro inversor. Y a partir de aquí, para mí, la palabra clave que se tiene que trabajar en esta parte y que Gaby trabaja muy bien es la coherencia. Porque una vez que tenemos esos elementos clave diseñados e identificados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alinearlo con esa idea y a partir de ahí trabajar sobre el diseño y la puesta en escena para realmente seducir y enamorar a nuestros futuros clientes. Y luego, a partir de ahí, en la última parte del proyecto viene la parte de la vivencia y de la parte más experiencial. Esa parte del outdoor que cuando a mí me preguntan, ¿y esto para qué sirve dentro de Speedway? Yo siempre digo, esto es para poner en contexto todo lo que se ha aprendido en las sesiones de una manera totalmente diferente. Si me preguntáis qué acciones ponemos en marcha en el outdoor, también digo que no lo podemos contar porque perdería la magia. Pero sí que os digo que los participantes de esta parte, en esta parte lo que hacemos es poner a prueba su voluntad. Les acompañamos en explorar nuevos territorios utilizando los mínimos recursos disponibles y acompañamos también a terminar de generar ese mapa de sueños que comentaba antes Laura con Ami para realmente identificar hacia dónde tenemos que empezar a poner nuestros esfuerzos y realmente a partir de ese momento poner rumbo a lo importante. Muchas gracias, Ana. Ya habéis visto, ya conocéis un poco todos los bloques, ¿vale? Conjuntamente con las sesiones de formación, tanto en estrategia, marketing, finanzas, etcétera, y todo lo que hemos visto, va a haber una consultoría individualizada con cada uno de vosotros, con cada uno de los 25 proyectos seleccionados, ya sobre vuestro proyecto en concreto, ¿eh? Va a haber esa consultoría especializada. Al mismo tiempo vais a trabajar una mentoría también especializada, ¿vale? Vamos a intentar identificar un emprendedor, un empresario de éxito que os va a complementar un poco, ¿vale? Y os va a dar muy buenos consejos sobre vuestro proyecto final, ¿vale? ¿Cómo podéis presentar vuestra idea? A través de la página web de speedwaycaminos.com. He puesto aquí un pantallazo de lo que es la home, ¿vale? Y ahí mismo tenéis un link que pone presenta tu proyecto. Le dais ahí, desde ahí os podéis descargar directamente las bases donde está toda la información en cuanto a los criterios de selección de los proyectos, etcétera, ¿vale? Y tenéis un formulario en el cual vais a poder presentar vuestro proyecto, ¿eh? Ahí cumplimentáis vuestros datos con el nombre, DNI, teléfono y correo electrónico y hay un apartado para subir un documento, ¿vale? Ese documento, en función del estatus en el que tengáis vuestro proyecto, será desde el briefing de la idea nada más, porque está en fase de briefing nada más, o un business case, ¿vale? O un plan estratégico, etcétera. Cuanto más información tengamos del proyecto, más datos tendremos para poder seleccionar y que seáis uno de los elegidos, ¿no? En las bases, como he dicho, tenéis los criterios de selección que va a tener en cuenta el jurado a la hora de seleccionar esos 25 proyectos, ¿vale? Pero hay dos criterios, digamos, ¿no? Hay, digamos, que dos pasos, ¿no? Uno, la documentación que aportéis, ¿vale? En cuanto al plan de negocio, en cuanto a la idea, etcétera, ¿vale? Y luego un criterio de baremación, ¿vale? Donde, aparte, si tenemos dudas, os solicitaremos más información, ¿vale? Para poder introducir ese criterio de selección y ese coeficiente de viabilidad, ¿vale? En los cuales vamos a valorar la capacidad de liderar, los valores, la capacidad de exponer la idea, etcétera, ¿vale? Y sin nada más, es momento ahora de dar paso a Enrique de la Rica. No me he pasado mucho tiempo, son y 13, justo vamos en tiempo y vamos a hablar de modelos de negocio disruptivos y ecosistemas de innovación. La velocidad de cambio es sorprendente, la aceleración es apasionante, la que estamos viviendo. Estamos en la antesala de una que va a transformar el modelo de vida de la humanidad, no solo por la pandemia, ¿vale? Y para eso hay que estar preparados, ¿no? Enrique de la Rica nos va a hablar precisamente de ello. Enrique es emprendedor, inversor, mentor de startups, es CEO de Innovation Outpost Dreamers Factory, es director y fundador de SEUNE Business School, una escuela de negocios ubicada en Bilbao y que fue la primera escuela de negocios en España en tener ubicación y presencia física en China. Es el director de los programas de inversión tanto en Silicon Valley como Shanghai como Israel. Es profesor invitado en diferentes escuelas de negocios en diferentes países. Con él he podido estar en uno de los mejores ecosistemas de innovación del mundo, como es Silicon Valley, y compartir con él vivencias y aprender de los mejores. Y con él vamos a ver este webinar de modelos de negocios disruptivos. Enrique, voy a dejar de compartir mi presentación, ¿vale? Y así ya directamente te doy paso a ti. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Te escuchamos perfectamente, imagino que no compartes presentación, que ya tienes preparado tu croma por detrás. Así Directo que te doy paso directamente, me silencio y yo apago cámara, ¿vale? Y vamos a disfrutar de tu presentación. Estupendo.
Bueno, pues un placer. Muchas gracias a todos los asistentes por participar en este evento, en este webinar de Speedway, y muchas gracias a Juan Carlos por esta presentación que ha realizado sobre mi persona. Como bien ha dicho, vamos a hablar de transformación de modelos de negocio y de disrupción. Y me gustaría a mí comenzar con una pregunta que suelo formular cuando me reúno con empresarios y directivos. ¿Cuál es el mayor riesgo al cual estamos expuestas las personas directivas y nuestras empresas? Pensadlo, no hace falta que me respondáis, pero pensad cada uno de los asistentes, ¿cuál consideráis que es ese, el mayor riesgo que tenemos actualmente las personas directivas? Probablemente os vengan a la cabeza múltiples respuestas, algunas quizá relacionadas con el actual momento de pandemia que estamos viviendo, pero yo suelo decir que el mayor peligro al cual estamos expuestas las personas directivas es a que nos cambie la cara, a que una mañana nos levantemos, nos dirijamos a nuestro cuarto de baño, nos miremos en el espejo y seamos incapaces de reconocernos, porque nuestra cara habrá cambiado. De la noche a la mañana se nos habrá puesto cara de taxista. Cara de taxista. Pero bueno, ¿qué es esto de cara de taxista? ¿Cómo tienen hoy en día la cara los taxistas? Efectivamente, muchos de vosotros habéis dado con la clave de lo que pretendo transmitir. Los taxistas hoy en día viven cabreados, enfadados, manifestándose, porque su negocio se ha visto muy afectado por la irrupción de nuevas soluciones de movilidad, entre ellas BlaBlaCar, Uber, etcétera, etcétera. Y claro, ¿de quién es la culpa de esta situación? Los taxistas echaron la culpa a la tecnología, a los gobiernos, a las regulaciones, pero si os paráis a pensar, los verdaderos culpables de esta situación son ellos mismos. ¿Por qué? Porque durante los últimos 50 años no han cambiado una sola coma de sus modelos de negocio. No han realizado ni un solo cambio en su modelo de negocio. Si recordáis, hace 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, montar en un taxi era un ejercicio similar al que hacemos hoy, si es que alguno de vosotros continúa haciéndolo. No han cambiado nada de su modelo de negocio. Por eso, yo a muchos amigos empresarios les digo, ten cuidado que te está cambiando la cara, ten cuidado que se te está poniendo cara de taxista. Y ellos saben muy bien a qué estoy haciendo referencia. A que no están cambiando su modelo de negocio. Y tened clara una cosa, si nosotros no cambiamos nuestro modelo de negocio, otros seguro que lo harán. ¿Y por qué las empresas no transforman sus modelos de negocio? Porque se encuentran con grandes obstáculos. Y esos obstáculos los englobo en 3 grandes cuestiones. Lo que tenemos, lo que sabemos y lo que creemos. Lo que tenemos, lo que conocemos y sabemos, y nuestras creencias son los 3 elementos que puede que estén impidiendo una evolución de nuestro modelo de negocio. A lo mejor alguno reconoce a Harriet Green, esta persona que tengo en la pantalla. En 2012 fue nombrada CEO de una importante compañía. 2 años después dimitió. Y en su dimisión, ante los medios de comunicación, hablaba de por qué abandonaba la empresa. Y decía que tenían un modelo absolutamente desconectado, carente de experiencia omnicanal para el cliente, un modelo de negocio centrado en los procesos, que en ningún momento tenía en cuenta las experiencias del cliente, la personalización, tendencias cada vez más demandadas. Una empresa departamentalizada, donde apenas había transformación digital y donde la gente impedía no solamente ese cambio hacia la transformación digital, sino cualquier otro cambio. Y, por supuesto, equipos con una cultura digital cero. ¿Sabéis quién es esta mujer? Harriet era la CEO de Thomas Cook, una empresa que quebró hace un año. Si os acordáis, por estas fechas ocupaba todos los medios de comunicación. Pues lo mismo le está sucediendo a muchas empresas, que son conscientes de la necesidad de cambiar su modelo de negocio, son conscientes de la imperiosa necesidad de acometer una transformación digital, pero el día a día, la cultura, la resistencia interna, les impide esa transformación del modelo de negocio. En 2007, en este apartamento de San Francisco que tengo aquí a mis espaldas, vivían un par de estudiantes. Un par de estudiantes que a fin de mes no tenían dinero suficiente para pagar su alquiler. Yo siempre suelo decir, oye, ¿qué hace un estudiante en España cuando a fin de mes no le llega el dinero para pagar su alquiler? Efectivamente, saca el teléfono y llama a sus padres, papá, mamá, ¿y qué hacen papá y mamá? Pues le mandan el dinero que le falta para pagar el alquiler de mes. Pero en Estados Unidos, llamar a papá o a mamá no es una opción.
La gente tiene que tirar de talento y tratar de buscar una solución. Y a uno de ellos se le ocurre, oye, compramos una colchoneta y ofrecemos que alguien se aloje en el salón de nuestra casa durmiendo en la colchoneta. Le damos el desayuno, le ofrecemos la colchoneta y a alguien querrá alojarse. Porque San Francisco es una ciudad que en ocasiones tiene los hoteles repletos y además los hoteles son carísimos. Bueno, se les ocurre la idea, compran la colchoneta y en un blog colocan su propuesta. Y a uno de ellos se le ocurre el nombre para esta experiencia nueva. Airbed, colchoneta, colchón hinchable, and breakfast. Efectivamente, estamos hablando de Airbnb, una empresa que 7 años después de su fundación ya tenía una valoración de 10.000 millones de dólares. Fijaros bien, esos dos emprendedores que no tenían ni tan siquiera para pagar el alquiler de su apartamento y 7 años después tienen una empresa valorada en 10.000 millones de dólares. En aquel mismo año, Brian Chesky tuiteó un tuit que me parece interesante y que yo guardo con mucho cariño, en el cual hacía referencia al anuncio que acababa de hacer el CEO de Marriott, una de las principales cadenas de hotel del mundo. El CEO de Marriott, con su traje, su corbata ante los medios de comunicación, con todo su gabinete de comunicación, anuncia que Marriott el próximo año ampliará su oferta en 30.000 nuevas camas. Y el amigo Chesky hace referencia a esas declaraciones diciendo: nosotros creceremos 30.000 camas en las próximas 2 semanas. Ahí, amigos míos, está una de las claves de ese modelo de negocio. Crear oferta sin necesidad de disponer de activos propios. De hecho, no tiene hoteles, no tiene edificios, no tiene habitaciones y por no tener Airbnb no tiene ni colchones, pero todas las noches aloja en todo el mundo a millones de personas. No es de extrañar que en un momento determinado esa valoración subiera hasta los 25.000 millones de dólares y lo más importante, no es la cantidad, lo más importante es lo que veis aquí, que duplica y triplica a la valoración de algunas de las principales cadenas de hoteles del mundo. Cadenas de hoteles que, por cierto, hoy en día, con motivo de la pandemia, muchas de ellas tienen todos sus establecimientos cerrados. Y aquellos que no están cerrados están trabajando al 20-25% de su capacidad. Claro, Airbnb también está experimentando una crisis, pero no de tal magnitud, porque no tiene activos propios, no tiene que amortizarlos, no tiene que devolver créditos promotor inmobiliario. Ha construido una oferta con activos que no son propios, con activos abiertos. Y es más, en los últimos meses ha visto reactivada su facturación porque mucha gente ha huido de las ciudades, de las concentraciones, del transporte público y ha buscado alojamientos para soportar esta pandemia o pasar este verano en localidades menos pobladas con menor densidad de población. Bueno, el mundo del juego. El mundo del juego ha ido experimentando también una gran evolución. Hace 25 o 30 años las salas de juego en España estaban llenas. Hoy los bingos y los casinos están prácticamente vacíos. ¿Qué pasa? ¿Que a los españoles se nos ha olvidado jugar? ¿Ya no jugamos? Por supuesto que jugamos, como lo hace todo el mundo, pero cada vez son más los que juegan online. Poker Stars, empresas de apuestas deportivas, transformación de modelos de negocio. Algo que si no lo haces experimentas problemas, como actualmente lo están experimentando las aerolíneas, las líneas aéreas. Hace poco pasé por el aeropuerto de Teruel, que como sabéis es uno de los grandes aparcamientos de aeronaves que tenemos en Europa, y el panorama era desolador. Cientos de aeronaves, varias decenas de Airbus 380 que parece que no van a volver a despegar jamás. Y mientras esta situación se produce en el sector de las aerolíneas y los viajes, estamos viendo cómo hay nuevos modelos de negocio que están capitalizando esta situación derivada de la pandemia. Un ejemplo es Zoom, la empresa cuya plataforma estamos utilizando hoy en este webinar. Casualmente, durante esta pandemia, Zoom ha ido viendo cómo crecía su valoración y fijaros bien, en estos momentos supera de manera espectacular a la valoración de las principales aerolíneas del mundo en su conjunto. Zoom vale más que las 7 principales aerolíneas europeas. Exactamente igual sucede en el mundo de la educación. Hay muchas instituciones educativas que no han transformado su modelo de negocio, que no han acometido digitalización. Y hoy se encuentran que han perdido alumnos, que no pueden comenzar los cursos, que no pueden llevar o masificar sus aulas. Todas las escuelas que, por el contrario, han ido transformando su modelo de negocio y han ido adaptándose a las nuevas tecnologías,
han visto incluso cómo aumenta su volumen de mercado. Y por último, una noticia también hace 15 días que probablemente hayáis leído en prensa. Pinterest, una de las startups más interesantes de Internet, ha pagado 90 millones de dólares para cancelar su contrato de alquiler de estas preciosas oficinas que un promotor inmobiliario está construyendo en el centro de San Francisco. Pinterest tenía alquilados, reservados, 150.000 metros cuadrados. Y no es por la pandemia. Se han dado cuenta de que el teletrabajo ha venido aquí para quedarse y que ya no van a necesitar esos 150.000 metros cuadrados ni en 2021 ni en el futuro. Ya han preferido pagar esa elevadísima indemnización de 90 millones de dólares. Lo estamos viendo también en el mundo del deporte. Estadios vacíos. Sin embargo, estamos viendo como por otro lado están creciendo los eSports. Por cierto, los eSports no es una tendencia que haya crecido con la pandemia. Es un mercado que lleva creciendo de manera espectacular en los últimos 5 años y sus cifras empiezan a ser equivalentes a ligas de fútbol, Super Bowl, etcétera, etcétera. Pues bien, durante la pandemia hemos visto, por ejemplo, los aficionados a la Fórmula 1, como nuestros pilotos favoritos han estado compitiendo lejos de los circuitos reales, en circuitos virtuales, nuevos modelos de negocio que sustituyen a los anteriores. O, por ejemplo, en este momento en el cual los espectáculos están limitados, hemos visto cómo grandes DJs como Marshmello, por ejemplo, desarrollan sus conciertos en entornos virtuales. Este concierto fue seguido por 10 millones de personas. ¿Dónde? En Fortnite. 10 millones de jugadores de Fortnite aquel sábado por la tarde estuvieron escuchando el concierto de Marshmello. Cambian los modelos de negocio. Hay una imagen que me viene a mí a la cabeza cuando hablo de todo esto, que es la actuación de Lady Gaga hace unos años en la Super Bowl. En un momento determinado, sube a lo alto del estadio y empiezan a verse unas luces en el fondo que empiezan a formar colores, formas. En un momento, como vemos ahí, conforman la bandera de los Estados Unidos de América. Yo me quedé alucinado diciendo, pero bueno, ¿esto cómo lo están haciendo? ¿Qué truco es ese? ¿Pero cómo se ilumina por detrás la noche de esa manera tan coherente y tan ordenada? Y mi hijo me dijo, papi, son drones. ¡Drones! Nunca había visto un espectáculo audiovisual con drones. Me quedé tan sorprendido como este individuo. Pero este individuo, a diferencia de mi caso, es propietario de una fábrica de fuegos artificiales. Y él me imagino que en un momento determinado se quedaría sorprendido viendo cómo los fuegos artificiales son sustituidos por una nueva tecnología como son los drones. A lo mejor hace años, su hijo le comentó que tal vez debieran de empezar a contemplar la posibilidad de utilizar drones en sus espectáculos. ¿Y cuál fue la respuesta del padre? El padre le habló de esas 3 limitaciones que siempre aparecen encima de la mesa cuando proponemos una transformación de un modelo de negocio. Hijo mío, te voy a hablar de 3 cosas. Primero, lo que tenemos. Vamos a ver, hijo mío. Nosotros tenemos fábricas de fuegos artificiales, máquina que prensa la pólvora, toneladas de pólvora. Si de repente sustituimos la pólvora por esta nueva tecnología, ¿qué hacemos con todos nuestros activos? ¿Qué hacemos con todo lo que tenemos? En segundo lugar, hijo mío, nosotros sabemos todo sobre la manipulación de la pólvora, cantidades, cómo conseguir esos sonidos espectaculares, cómo conseguir esos colores, pero no tenemos ni idea de tecnología. Y si empezamos a utilizar drones, ¿quién sabe si estaremos haciendo algo contraproducente, abriendo la puerta a futuros competidores? Y por último, la más grave de todas, lo que creemos. Pero mira, hijo mío, te voy a decir una cosa importante. A ti todo esto de la tecnología, los drones, te mola mucho, pero mira, esto jamás va a sustituir a la pólvora y los fuegos artificiales. Si a la gente le encantan las explosiones, el ruido, la emoción de la traca final, no creo que esta chorradita de los drones llegue a tener éxito en ningún momento. Pues bien, amigos míos, como habéis visto también en los medios de comunicación, California está siendo asolada por tremendos incendios y eso no es nuevo. Es algo habitual en los últimos 10 años. Y han sido muchos los condados de California que han prohibido los espectáculos de fuegos artificiales. Y cada vez son más las compañías, como la propia Intel, que han desarrollado startups para crear espectáculos audiovisuales con drones que sustituyen a los fuegos artificiales. A ver si averiguáis qué es esto que tengo aquí detrás en la pantalla. La clave está en este dispositivo que tengo aquí, esta cinta de cassette, efectivamente. Probablemente muchos de vosotros habéis dado con la clave.
es una cámara de fotos digital, en concreto, la primera cámara fotográfica digital. ¿Quién la inventó? La inventó en el año 75 un ingeniero de Kodak. Y claro, probablemente nuestro amigo ingeniero presentó su invento, presentó su innovación. Y la respuesta que se encontró fue parecida a la que he contado anteriormente con los fuegos artificiales. Pero vamos a ver, pero si Kodak vive del revelado de fotografías, pero si esta cámara no exige revelado, pero ¿qué hacemos entonces con nuestras máquinas de revelar, con nuestras máquinas de fabricar carretes, con nuestro papel fotográfico, con los productos químicos que vendemos? Es más, nosotros no sabemos nada de tecnología digital. Si esto triunfa, estaremos abriendo la puerta a otros competidores. Y por último, lo más importante, la gente saca fotografías para revelarlas en papel, colocarlas en álbumes y compartirlas cuando vienen los invitados a tu casa que le torturas con el álbum de tus últimas vacaciones. La gente no creo que jamás llegue a tener fotografías en un dispositivo electrónico. Y Kodak se olvidó de la idea. Unos años después, en 1996, empieza a proliferar la cámara digital. Y Kodak no está presente en ese mercado. Es más, por aquel entonces, Kodak era un gigante con 140.000 trabajadores en todo el mundo y una espectacular valoración bursátil. 10 años después, en 2012, entra en quiebra. La empresa de los 140.000 trabajadores se queda con unos pocos cientos de trabajadores. Y lo más curioso es que la quiebra no se originó por una desaparición de tu mercado. En un momento puedes decir, hombre, es que la gente dejó de sacar fotografías y Kodak desaparece. Kodak fue a la quiebra en un momento en el cual crecieron de manera espectacular la toma de fotografías. Pero como estáis viendo aquí, fotografías digitales, no analógicas. De nuevo, esos 3 elementos de resistencia fueron los que evitaron el cambio de modelo de negocio y los que llevaron a la tumba a un gigante como Kodak. Casualmente, en ese mismo 2012, una startup de 12 empleados alcanza una valoración 10 veces superior a la de Kodak. Y con solo 12 empleados. Efectivamente, estoy hablando de Instagram. El mundo cambia, y cambia a gran velocidad. Hace unos años, detrás de esta, o delante de esta persona, Hillary Clinton saludando, podríamos imaginar a un montón de fotógrafos sacando con sus cámaras la fotografía, pero hoy en día no es así. Hoy en día lo que tenemos, como veis, es un montón de gente sacándose sus selfies. Cambian los gustos, cambian las costumbres, cambian los hábitos, no únicamente la tecnología. No es de extrañar entonces que cuando coges la revista Forbes, que habla de las principales empresas del mundo y de sus CEOs y de sus founders, las portadas sean para el fundador de Instagram, el fundador de Uber, el fundador de Airbnb. Ahora bien, yo lo que he hecho es un ejercicio muy sencillo. He vuelto atrás en el tiempo, no muchos años, hasta 2007. Noviembre del 2007. ¿Sabéis quién era la empresa que ocupaba la portada de Forbes en noviembre de 2007? Probablemente alguno haya acertado. ¡Nokia! The 1 Billion Customers Company, la compañía con 1.000 millones de clientes en todo el mundo. ¿Qué es hoy en día Nokia? Una empresa quebrada. Es más, en 2007 se dio una circunstancia curiosa. Nokia, viendo el éxito que estaban teniendo TomTom y otros competidores con esos navegadores que teníamos antes, decide entrar en este mercado y adquiere por 8.000 millones una empresa llamada Navtex, una empresa que se dedicaba a crear mapas para esos navegadores. La compró porque esta empresa tenía 400.000 kilómetros de carreteras en diferentes países del mundo introducido en su base de datos. Y esa tecnología iba a ser la que iba a catapultar las ventas de su navegador, del navegador de Nokia. 8.000 millones. Ahora bien, en ese mismo año, en el 2007, probablemente mientras el CEO de Nokia pagaba ese cheque de 8.000 millones, el amigo Steve Jobs en San Francisco presenta este dispositivo que lo iba a cambiar todo, el iPhone. Que, por cierto, muchos de los responsables de Nokia hasta se rieron de este aparato. Grande, demasiado caro, nadie iba a pagar ese dinero por un aparato de estas características. Huelga decirlo que el iPhone, el smartphone, lo cambia todo. Y además, este smartphone que todos llevan en el bolsillo incluye un Google Maps. Y aparecen startups como Waze que permite que cualquier persona
introduzca esa información sobre los mapas, los atascos, las carreteras, la adquisición de 8.000 millones de Nokia a la basura. El riesgo de no transformar tus modelos de negocio. Esta persona que veis aquí en este despacho tan cutre, igual alguno lo ha reconocido, efectivamente, es el primer despacho de Jeff Bezos, el que es hoy en día la persona más rica del mundo. Aquí está cuando montó su startup, cuando en 1994 Amazon.com empezó a funcionar. Por aquel entonces, la industria del retail lo veía como una anécdota. Estos chavales de Internet, qué ganas, qué ímpetu, vendiendo cosas por Internet. Pero Internet nunca va a sustituir a los retailers físicos. Nunca va a sustituir al comercio tradicional. Por aquel entonces, en 1994, Sears era un gigante valorado en 16.000 millones de dólares. 16 billones de dólares. Unos años después, a principios de los 2000, esa cifra fue alcanzada por Amazon, 17.000 millones de valoración. Bien es cierto que Sears también había visto cómo su valoración crecía, hasta los 27.000 millones de dólares. Pero, ¿qué pasó hace unos años? En 2016, Sears empieza a ver cómo muchas de sus tiendas tienen que ser cerradas. Muchos de sus centros comerciales abandonados. Y su cotización cae como la espuma, a solo 1.000 millones de dólares. Y mientras tanto, ¿qué ha pasado con Amazon? Amazon no es que valga 1 billón americano. Vale 1.500 billones. Si lo preferís, esta es una cotización de ayer, vale 1.500 veces más que Sears. De hecho, Amazon vale 5 veces más que la suma de los 10 principales retailers de Estados Unidos, incluyendo el gigante Walmart. Hoy en día es habitual cuando viajas por Estados Unidos encontrarte ruinas comerciales de estas características. Alguno dirá, hombre, es que el mundo del comercio, el mundo del retail, ha experimentado un gran golpe con la pandemia, con el coronavirus. Mirad, desde mi punto de vista, el coronavirus no ha cambiado nada. El coronavirus lo que está haciendo es acelerar los cambios. Esos cambios ya vienen produciéndose. El cierre de establecimientos comerciales, el traslado de ventas de los retailers convencionales al comercio electrónico se viene produciendo desde el año 2000. Lo que sucede es que se va acelerando esa transformación y esa evolución. Y la pandemia lo que ha venido es a dar una vuelta. El mundo del e-learning, la teleformación, no es algo nuevo. En mi caso, en 1998 puse en marcha una startup dedicada a la teleformación vía satélite. Es algo que ha ido cogiendo velocidad, no es algo que haya generado la pandemia. De manera que la pandemia no cambia las cosas, pero acelera significativamente esos cambios. Y por eso es un buen momento para emprendedores como los que estamos formando parte de Speedway. ¿Qué tenemos en la pantalla? Década de los 60. Aquí ves a una familia feliz viendo el televisor, 70, 80, 90, la misma estampa. Hombre, ya en los 90 teníamos televisores de 16 pulgadas. En los 2000, esos televisores son cada vez más grandes, cada vez más ligeros, y son el protagonista que colgamos de la pared en nuestros salones. Pero ¿cómo es hoy en día, en 2020, una familia viendo la televisión? Cada uno en su dispositivo. Unos en un iPhone, otros en una tablet, otros en su PC. Y las televisiones tradicionales están viendo cómo pierden sus cuotas de mercado porque tenemos Netflix, HBO, Amazon Prime, Apple TV. Un cambio radical en esos modelos de negocio. En este mundo audiovisual hay otro caso curioso. En el 2005 había un negocio de éxito que de hecho fue adquirido por Viacom por casi 10.000 millones de dólares, que era Blockbusters, una cadena de vídeos que estaba presente en medio mundo. En ese mismo año, esa persona que veis ahí, Reed Hastings, creó un pequeño modelo de negocio. Un modelo de negocio que consistía en no tienes que ir al videoclub. Entras en internet, reservas el DVD y te lo mandamos por correo a tu casa. Creó su Canvas y se presentó en el despacho de este otro señor, John Antioco, CEO de Blockbusters, y le ofreció venderle su negocio, que por aquel entonces se llamaba DVD.com, venderle su startup, que era poco más que un mínimo producto viable, por 50 millones de dólares.
Antíoco miró a Chavalín y le dijo, mira, Chavalín, muy bonito esto que estás contando, pero mira, yo tengo mis tiendas, yo tengo mis vendedores, yo tengo mi stock, no creo que vaya a tener éxito esto de alquilar DVDs a través de Internet. Efectivamente, este señor Reed Hastings es el founder y sigue siendo el CEO de Netflix, una empresa valorada en 85.000 millones de dólares. En el año 2012-2013 empezamos a ver cómo cierran los blockbusters y el negocio va a la quiebra. Me imagino que John Antíoco se subirá por las paredes cada vez que alguien le menciona la palabra Netflix, un negocio que vale 85.000 millones y que tú rehusaste comprar cuando te lo ofrecieron por solo 50 millones. Más dolor de cabeza tiene que dar esa situación cuando tu negocio hoy en día vale cero y lleva varios años con la persona cerrada. ¿Por qué quebró? ¿Por qué? Porque Blockbusters en ningún momento pensó en cambiar su modelo de negocio. Ahora bien, ¿por qué mueren tantas empresas? Esta es una pregunta que me formulé hace años. Es decir, ¿por qué vemos continuamente que empresas que tienen muchos años de vida, muchos activos, muchos clientes, una gran imagen de marca, ¿por qué mueren? Y la respuesta la tengo en fórmula matemática. Probablemente alguno de vosotros haya identificado cuál es esta fórmula matemática. Efectivamente, es la fórmula de la función exponencial. Es bien sencillo. Como bien sabéis, tenemos un mundo lineal, en el cual cada vez que añades una unidad, va sumando de uno en uno. Por poner un ejemplo, cuando yo ando de manera lineal, si cada paso que doy equivale a 1 metro, cuando he dado un paso habré avanzado 1 metro, cuando he dado 2 metros, cuando he dado 3 metros, cuando he dado 4 metros, y cuando haya dado 30 pasos habré avanzado 30 metros. El mundo exponencial duplica la cantidad cada vez que se añade. 1 paso es 1 metro, 2 pasos, 2 metros, 3 pasos, 4 metros, 4 pasos, 8 metros, 5 pasos, 16 metros. Y si doy 30 pasos de manera exponencial, dada esa progresión, al llegar al paso número 30, habré dado 26 veces la vuelta al mundo. Esa es la curva exponencial. Vivimos rodeados de curvas exponenciales, y hay una que es la que más atención presta por parte de los emprendedores, los inversores y las startups. Es la curva exponencial de la tecnología. Si os dais cuenta, y aquí lo vemos, estamos viendo cómo se incrementa la capacidad de computación por cada $1.000 de máquina. Tenemos diferentes tecnologías al cabo del tiempo, desde la tecnología electromecánica, las válvulas al vacío, la aparición de los microprocesadores de silicio. Cada vez tenemos máquinas más capaces y más potentes, con chips increíbles. De hecho, se estima que para 2025 habremos construido un ordenador con la capacidad de computación de un cerebro humano. Y que antes de 2050 habrá un ordenador que por $1.000 tenga la misma capacidad de computación que el cerebro de los 9.000 millones de ciudadanos que habitaremos la Tierra en ese momento. Esta curva exponencial da origen a lo que llamamos las tecnologías exponenciales. Tecnologías que permiten hacer cosas que hace tan solo 4 o 5 años eran imaginables. Automóviles autónomos, drones que vuelan en solitario, inteligencia artificial que analiza enfermedades. Tecnologías exponenciales que se utilizan para la generación de nuevos modelos de negocio. ¿Por qué mueren las empresas? Las empresas mueren porque piensan en lineal, piensan en introducir tecnologías ya existentes en sus procesos y por lo tanto piensan en una mejora continua. Interpretan que la digitalización o la transformación digital es simplemente ir introduciendo tecnologías que ya existen. Sin embargo, hay personas que están pensando en qué impacto pueden tener en diferentes negocios las tecnologías exponenciales, y si os dais cuenta que hay un gran gap, y es en ese gap donde brillantes emprendedores son los que ponen en marcha empresas como Waymo, los taxis autónomos de Google, como Spotify, como Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la gran innovación incremental disruptiva, cuando utilizamos el potencial de la tecnología para transformar los modelos de negocio. Y ya como parte final, ¿qué necesitamos para que podamos acometer esta transformación? Necesitamos ecosistemas potentes de innovación. Silicon Valley, como he comentado anteriormente Juan Carlos, es probablemente el ecosistema de innovación más potente. Y después de haber estudiado y haber comparado
sistemas y ecosistemas de innovación en diferentes lugares del mundo, lo he resumido todo en este pequeño motor que reúne los componentes que tenemos que construir si queremos desarrollar un ecosistema innovador potente. El elemento número 1, personas, talento. Ese es el elemento crítico. Tenemos que crear una cultura que favorezca la innovación, con tolerancia, con diversidad, con animadversión al riesgo cero, con mayor tolerancia al fracaso. Tenemos que potenciar la interrelación entre esas personas, potenciar el networking. Pero hay un segundo eje que también es muy importante. En Silicon Valley tenemos 10 de las mejores universidades del mundo a menos de 30 minutos de distancia una de otras. Necesitamos generadores de conocimiento, universidades y centros de investigación, porque ahí también en Silicon Valley tenemos, por ejemplo, el túnel de viento más grande del mundo, el centro de investigación Ames de la NASA, el Lawrence Livermore National Lab, el Xerox PARC, las unidades de innovación de las principales empresas tecnológicas. Generación de conocimiento. Y ahí surge un nexo importante, startups. Las startups nacen de la unión de jóvenes y brillantes emprendedores que con su entusiasmo buscan cómo construir modelos de negocio con esas tecnologías que crean brillantes científicos en los laboratorios de las universidades o en los centros de innovación corporativos o en los laboratorios de investigación del propio gobierno norteamericano. Por supuesto, falta un ingrediente muy importante también, el dinero. Y sin duda, por ejemplo, lo vemos en los dos ecosistemas, en el de Israel y en el de Silicon Valley, como tenemos dos agentes que inyectan un dinero espectacular a ese ecosistema. En el caso de Silicon Valley, los venture capital, el capital riesgo. Y en el caso de Israel, el propio gobierno es el que genera ese facilitador de la innovación en términos de financiación. Y un último elemento también importante. Claro, en Silicon Valley emprender es más sencillo que en otras latitudes, porque cuando tú creas cualquier nueva solución, coges el BART, coges el Caltrain y a 30 minutos de tu aceleradora en San Francisco tienes 500 de las empresas más innovadoras del mundo deseando probar. Hay un ecosistema de empresas que prueban nuevas tecnologías, nuevos modelos, nuevos dispositivos. Y todo este ecosistema se alimenta y se retroalimenta. Bueno, esto es lo que inicialmente quería compartir con vosotros. Y si os parece, ahora podemos abrir, Juan Carlos, un pequeño turno de debate, como tú prefieras organizarlo, si das paso a cada uno, lo hacemos por chat, como tú quieras. Pues si te parece, Enrique, los participantes podrán, como he comentado antes en el chat, formular sus preguntas a través del bloque de preguntas, ¿vale? Y yo te las voy comentando y te las voy enumerando, ¿vale? Si quieres empezamos. Cuéntanos un poco, porque hay mucha diferencia entre el emprendimiento y el intraemprendimiento, ¿no? Tú empiezas una startup desde cero, ¿vale? Estás solo, tienes socios, etcétera, pero sí que es cierto que la idea surge de la nada, ¿no? Digamos, ¿no? Pero cuando toca intraemprender, cuando toca emprender desde dentro, en una organización ya con una cultura arraigada, etcétera, ¿vale? ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, efectivamente, son dos mundos muy distintos y de hecho yo suelo decir que durante una parte importante de mi vida me he dedicado a ayudar a que las startups se conviertan en grandes empresas y ahora estoy ayudando a que las grandes empresas se conviertan en startups. ¿Por qué? Porque hemos ido viendo en los últimos años cómo las startups han ido comiendo la tostada a las grandes corporaciones. Yo he hecho referencia a casos como Netflix, cuando era una mosquita, cómo se comió primero a Blockbusters y luego a las grandes cadenas de televisión. Hemos visto cómo Airbnb ha ido comiéndose a todas las grandes cadenas de hoteles del mundo. Y así podríamos poner encima de la mesa, y tú lo conoces muy bien, Juan Carlos, 100 ejemplos. Claro, las startups, ¿qué tienen? Las startups lo que tienen es una gran flexibilidad, una cultura de libertad, una gran capacidad de trabajo, una diferente interpretación de lo que es el concepto riesgo, una gran capacidad de crear productos mínimos viables, trabajar sin esa burocracia con la que trabajan las grandes corporaciones. Sin embargo, ¿cuál es el gran problema que tienen las startups? La falta de financiación, la falta de músculo económico o la falta de medios que en un momento determinado te pueden ayudar. Laboratorios, patentes, materias primas, canales de distribución. Lo ideal es unir los dos mundos. Lo ideal es llevar la cultura intraemprendedora a las grandes corporaciones, algo que venimos haciendo hace tiempo y que tú conoces muy bien. Pero muchas veces es como darnos de bruces contra una pared porque cambiar el ADN de una organización es muy, muy complicado.
Por lo tanto, el segundo paso que dimos, ¿cuál es? Sacar a los emprendedores de la empresa, llevarlos fuera, llevarlos a ecosistemas de innovación, a aceleradoras, a incubadoras, y que sus proyectos dejen de ser un proyecto corporativo y tomen forma de startup. Que la empresa dimensione un presupuesto y que no exija ningún mecanismo de control, ni de supervisión, ni nada por el estilo. Y hay otra tercera fórmula, que es el de incluir esas startups en el ámbito corporativo. Jóvenes emprendedores que tienen la startup y desarrollan una alianza estratégica con un socio industrial que te aporta, en algunos casos, financiación, pero no es el elemento más importante, sino canales de distribución, posibilidad de hacer proyectos pilotos, clientes a los cuales vender el piloto. La simbiosis entre startups y corporaciones hace que el concepto emprendimiento y el concepto intraemprendimiento se vayan fusionando en uno solo y al final se emprenda en un ecosistema en el cual tenemos agentes de los dos elementos. Genial, Enrique. De hecho, tenemos ejemplos incluso aquí en España. En Speedway, la edición del año pasado, una de las visitas que hicimos fue a Wayra, el ecosistema de innovación de Silicon de Telefónica, ¿no? Y precisamente habían hecho eso, es decir, vamos a sacar la gestión de las startups desde fuera para atraer el talento, ¿vale? Y luego introducirlo dentro, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que es investigar es invertir dinero para atraer talento, innovar es invertir talento para atraer dinero, ¿no? Y cuando eso se entiende en el mundo de la empresa es cuando se apuesta por ese concepto de innovación. Mira, Enrique, ayer tuvimos un webinar con el concepto de emprendedores, ¿no? De trabajar el concepto del error, ¿no? Con diferentes startups españolas en las que participó Planeta Huerto, Nuevo, Psicosexoría, Bembe, Play of Nations. Hubo diferentes startups, ¿no? Y se habló precisamente de los errores que se cometen al empezar, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre ese ecosistema que tú hablas de Silicon Valley, donde se habla mucho de no penalizar el error, ¿no? Y en España, ¿no? Que parece que si te equivocas no eres un fracasado, ¿no? ¿Cómo se gestiona ese error? ¿Y qué diferencias ves tú en los distintos ecosistemas? Efectivamente, una de las primeras lecciones que aprendes trabajando en Silicon Valley es que tienes que participar continua y constantemente en eventos de networking, donde tú llegas, saludas, te presentas y al principio llama la atención que la gente cuando empieza a presentarse empieza a hablar de sus fracasos. Yo la primera vez que me pasó, empieza a hablar de sus fracasos, joder, he ido a hablar con el tonto de la reunión, o sea, es decir, el tío que ha quebrado 3 startups, o sea, pero claro, eso me pasa con el primero, con el segundo, con el tercero, y en un momento determinado lo interiorizas. La gente habla de sus fracasos. Habla de sus fracasos porque verdaderamente allí hay una cultura del fallo, donde te dice, falla rápido y aprende, ¿eh? O sea, fallar es un valor. Y de hecho, lo empecé a interiorizar mejor cuando hablando con un VC, le pregunté, oye, Mike, ¿cuáles son los elementos que tú utilizas para decidir si pones pasta en una startup o no? Me dice, mira, Enrique, el business plan y todo eso lo miran unos analistas, yo ahí ni entro. Yo me centro en el equipo. Y si son personas que antes de pedirme dinero a mí han montado otra startup y han fracasado, no invierto en ellos. Si son emprendedores que antes de pedirme dinero a mí han invertido en 2 startups y han fracasado, no invierto en ellos. Invierto en aquellos que van por la tercera, por la cuarta startup, siempre y cuando el fracaso no haya sido motivado siempre por el mismo error. Me dicen, en primer lugar, porque estadísticamente después de 3-4 errores están más cerca del éxito, y en segundo lugar, porque emprender es una manera acelerada de aprender de los errores. Y el éxito es la capacidad que tiene uno de sobreponerse mientras avanza de fracaso en fracaso. Y es muy importante, como tú dices, Juan Carlos, esa cultura del fracaso en Silicon Valley, en oposición a lo que sucede aquí, que parece que cuando has fracasado, hasta la propia palabra tiene esa connotación negativa y te retiran desde la palabra los amigos hasta el crédito bancario, ¿no? Hay que redimensionar el concepto de fracaso en nuestro entorno. Fíjate el concepto de los errores, ¿no? Aquí en España, cuando no te has equivocado, cuando todo te ha salido bien, te enorgulleces, ¿no? Y el ego lo tienes por encima. Y recuerdo una frase de uno de los directivos de Google, Enrique, que decía, cuando no nos hemos equivocado, pensamos que no hemos sido lo suficientemente ambiciosos, ¿no? O sea, para que veas un poco la diferencia, ¿no? De penalizar el error, ¿no? Y decir, es que a lo mejor me tenía que haber arriesgado más, ¿no? Sí. Una persona, y de hecho una persona que no comete errores está mal vista dentro de la empresa.
Porque probablemente sea por eso. Si este tío no se equivoca, o una de dos, o es un genio, que puede ser el caso, pero fundamentalmente es porque no está arriesgando lo suficiente. Y entonces, dependiendo de cómo sea la cultura corporativa, porque también allí hay empresas que tienen una definición de riesgo mucho más amplia que otras, pues dependiendo de cómo tengas definido el concepto riesgo, ese individuo que no falla no es bueno para tu organización. Enrique, gracias Enrique, muy interesante. Has expresado tu opinión sobre el motivo común por el que grandes empresas han quebrado. ¿Cuál es, según tu opinión, el nexo común que comparten startups que han tenido éxito? Muy bien. Bueno, realmente el nexo común, al contrario de lo que podemos llegar a pensar, no está en la idea, sino en la ejecución de la idea. Es decir, hemos visto que muchas de las empresas que hoy en día han triunfado no fueron las primeras que trabajaron sobre esa idea. Y este es un concepto importante para los emprendedores porque pasan demasiado tiempo pensando en la idea. Y el secreto no está en la idea, sino en la ejecución. Por eso, para mí, un elemento fundamental es el equipo. Que haya un equipo que tenga capacidad de ejecutar brillantemente esa idea. Hay veces que nos vienen emprendedores para que les ayudemos a buscar inversores y nos vienen con ideas más o menos brillantes, pero ese equipo va a ser imposible que la pueda capitalizar y convertir en una gran oportunidad de negocio. Por lo tanto, para mí el punto crítico es el equipo. Y a nivel de emprendedores, pues os sugiero que os rodeéis de gente brillante y gente con una gran capacidad de ejecución. Claro, a partir de ahí también viene la complicación, ¿no? de coordinar egos, de formar un equipo que comparta visión. Lo bonito de emprender, hay muchos emprendedores que estiran la vida de su startup, que está muerta al tercer mes de ser fundada, ¿no? Entonces, mi consejo es, olvídate, no estires la vida de esa startup, lánzate a formar otra startup con otro equipo, con otras personas, porque estarás aprendiendo a trabajar y a gestionar equipos con talento. Y esa es, pues, muchas veces la principal virtud que tiene que tener el CEO. Cuando buscamos un CEO que ha tenido experiencia en varias startups y que incluso en algunas de ellas, como hemos dicho antes, ha fracasado, es porque el tío sabe gestionar egos y gestionar equipos con talento. Porque solo a través de un equipo con talento vas a conseguir una brillante ejecución de esa idea. Cualquiera puede tener una idea, pero pocos son capaces de llevarla a cabo. Y lo ves precisamente en la generación de los proyectos y en la generación de las ideas, ¿no? Que una misma idea, depende de quién la gestione, quién la pilote o quién la dirija, ¿no? Son capaces de llevarla a cabo y quién no, ¿no? Y qué importante lo que tú has dicho de rodearte de los mejores, ¿no? De gente que piense incluso diferente a ti, ¿no? A mí cuando alguien me dice, es que solo con mirarnos nos entendemos, y le digo, pues mira, tienes un problema, ¿vale? Porque está pensando exactamente como tú y poco te va a aportar. Así que un consejo, ¿vale? Es rodearte de gente que piense diferente a ti, ¿vale? Porque te va a aportar mucho más que gente que piense como tú. Incidiendo un poco en el tema del error, Lucas nos pregunta, ¿por qué nos resulta tan complicado aceptar que podemos errar, ¿vale? No fracasar a la hora de emprender, ¿no? Es un tema cultural latino, hispano, es decir, ¿cómo gestionamos eso? ¿Cómo podemos ayudar con eso? Bueno, es un tema cultural y viene dentro de nuestros valores culturales muy asociado a nuestra religión. Nuestra religión, la religión católica, que es propia de los países latinos, como bien has dicho, Juanqui, pues hace referencia a esas cuestiones del error, del fallo, del lamento, de la propia muerte, todo eso que vemos en otras religiones, como puede ser incluso la protestante, más habitual en Norteamérica, o el taoísmo, confucianismo, hinduismo, otras religiones que encontramos en China, India, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos valores culturales, y como digo, muy asociados muchas veces a la fuerza con que la religión ha condicionado a nuestras sociedades, hace que el error, la muerte, lo negativo, el dolor, esté muy presente en nuestra forma de ser y en nuestra forma de vivir. Ojo que también es responsabilidad de CEOs y directivos trabajar esto en las empresas. Hace unos meses recuerdo un error que se cometió en mi organización, en el cual recuerdo que costó bastante dinero, y al día siguiente yo iba a poner el grito en el cielo, iba a montar una reunión en la cual iba a penalizar muy bien eso. Y pensé precisamente eso y dije, ojo, ¿vale? Si tú le pegas la bronca ahora mismo a la persona que cometió el error, en la vida va a volver a arriesgarse, ¿no? Y tienes que hacer ese ejercicio de decir, si quiero que mi gente se equivoque, que aporte ideas, ¿vale? Me la tengo que tragar, ¿sabes? Y a veces tengo que dejarles que se equivoquen, aunque te cueste dinero, ¿no?
Y yo añadiría una cosa más, Juanqui. Los CEOs tenemos que cometer errores para demostrar a los demás que errar es humano. Ese CEO que busca siempre la perfección y que no arriesga porque teme cometer un error y teme aparecer equivocado porque piensa que eso le va a deslegitimar, es una creencia también muy típica en nuestro entorno. Entonces, los CEOs pues tienen que ser mucho más humanos y cometer ellos también sus propios errores para que los demás aprendan del propio ejemplo. Vamos a por dos preguntas más, Enrique, que estamos ya en hora. La estrategia es cada vez más un commodity y la excelencia reside en la ejecución. En el mundo actual, o eres ágil y haces que las cosas ocurran o estás muerto. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo conseguimos que eso cale en los CEOs y los directivos? Una frase maravillosa, ¿eh? Es decir, bueno, yo creo que va calando, ¿eh? Yo creo que los CEOs y directivos, sobre todo para, como decíamos antes, la pandemia no ha cambiado nada, pero ha acelerado el cambio. Bien es cierto que llevábamos un tiempo hablando precisamente de esto, oye, de que ya no hace falta planes estratégicos, quien hace un plan estratégico a 5 años es una quimera, nadie sabe lo que va a pasar de aquí a 5 años, ni tan siquiera 3. Bueno, pues ahora nos damos cuenta con la pandemia de que es difícil hacer planes incluso para el 2021, ¿no? Entonces, la pandemia lo que ha hecho es acelerar esa visión que teníamos sobre la redefinición de lo que es el concepto de estrategia. Sí que tenemos que seguir manejando escenarios para ver cómo nos adaptamos a esos escenarios, pero eliminando esa percepción que siguen teniendo muchas corporaciones de que el plan estratégico tiene que ser una especie de Biblia, ¿no? Y en este caso, yo creo que lo que estamos viviendo en el entorno es la mejor lección y la mejor ayuda para conseguir que lo que ha definido ese participante en esa frase sea una realidad. Enrique, vamos a mojarnos un poco, venga. Ya que estamos entre banqueros, ¿vale? ¿La banca tiene que ser cada vez menos banca? ¿Hacia dónde tiene que ir la banca? Mira, yo recuerdo, he trabajado en algunos proyectos de innovación con instituciones financieras y en uno de ellos, que fue probablemente alguno conozca, Caja Navarra, ¿no? Que en un momento determinado, hombre, yo creo que ya hace pues, unos 20 años, 15 años, se hizo una reestructuración interesante en cuanto, bueno, por aquel entonces era algo novedoso, nuevas oficinas, más abiertas y realmente las ideas las extraje de un banco de la costa oeste americana que tiene oficinas, yo creo que lo vi en Oregón, tiene por diferentes, que se llama Umpqua Bank, y lo que más me llamó la atención cuando llegué a sus oficinas, Umpqua Bank, not a bank, not a bank. Decían, no somos un banco, Me llamó tanto la atención ese titular que decidí entrar en esa oficina, ¿no? Y me sorprendió porque había un concierto, parecía un bar, o sea, not a bank, not a bank. Entonces, sí, realmente el cambio de las instituciones financieras pasa por darte cuenta de que no eres lo que tradicionalmente se ha asociado a un concepto banco. Y sin duda, la revolución que se está produciendo en el mundo de las fintech es espectacular, ¿eh? Y hablamos de cara de taxista, pero podremos emplear el término cara de banquero, porque a pesar de que son grandes instituciones con sistémicas, muchas de ellas, etcétera, se está produciendo, se está cociendo a fuego lento un cambio con las tecnologías exponenciales, el blockchain, las criptomonedas, la inteligencia artificial, el big data, que en un momento determinado va a empezar a hervir y muchos van a salir escaldados. Muy bien, Enrique, tenemos dos preguntas más, pero estas ya son para Speedway. Se puede participar para startups de cualquier sector, evidentemente, ¿vale? Independientemente del sector, incluso en la fase en la que esté, ¿vale? Podéis presentar vuestra solicitud. Ya hemos dicho que el plazo está abierto hasta el 29 de septiembre, ¿vale? Y entra en criterio de valoración y a partir del 1 de octubre se comunicarán los 25 seleccionados, ¿no? ¿Hay algún tipo de restricción? Vale, en las bases sí que hay algún tipo de restricción, pero en cuanto a participación de dos socios, etcétera, ¿vale? Pero no hay ningún tipo de restricción con respecto a edad, temas legales, etcétera, ¿no? Y Pablo también nos pregunta, acabo de sacar al mercado mi empresa, necesito ayuda para impulsarla, ¿cabe esa posibilidad que en Speedway? Perfectamente, ¿vale? Perfectamente. Entrarías en lo que es el programa de Speedway, empezaríamos por la parte más formativa, tendrías toda la parte de consultoría, mentorización, etcétera, ¿no? O sea que, Pablo, no hay ningún problema en que, independientemente de que tu startup esté ya funcionando, puedas presentarle a Speedway y que recibas el asesoramiento, la formación, la mentoría, etcétera. Y es algo que te aconsejo, ¿vale? Porque en este momento es en el punto clave en la que tienes que estar muy
muy atento a lo que te dice el mercado, ¿vale? Porque tienes que tener esa capacidad rápida de maniobra, de pivotar, ¿vale? Como decía antes Enrique, decir, wow, tengo que estar muy atento a lo que el mercado me está diciendo, por si acaso tengo que corregir, ¿no? Y con la ayuda del equipo de profesores y de consultores, seguramente vas a tener una visión mucho más aterrizada, ¿vale? De lo que tu proyecto o startup necesita. Enrique, un consejo final. Estamos empezando, tenemos una startup, que estamos en plena pandemia. ¿Qué hacemos? ¿Paramos, congelamos y esperamos? ¿Aprovechamos la oportunidad si el mercado lo permite? Un consejo final. Bueno, el consejo es rápidamente pivotar hacia donde está el dinero. Las startups, bueno, hay dos tipos de startups y lo resumo rápidamente. Aquella que la hemos puesto en marcha porque somos unos apasionados de algo y queremos vivir de ello, queremos hacer de nuestra pasión. Y luego está el emprendedor cuya pasión es emprender. Que, como sucede en mi caso, es decir, me gusta emprender y poner en marcha negocios y me da lo mismo de lo que sea, ¿no? Entonces, cuando tu pasión es emprender, tienes que ver hacia dónde va el dinero, hacia dónde, porque te va a resultar mucho más fácil conseguir esa inversión para proyectar tu compañía. Y en estos momentos de pandemia hay una gran oportunidad en una matriz que tiene dos ejes. Por un lado es el impacto del distanciamiento social y por otro lado el nivel de digitalización. Entonces, viendo cómo hay negocios que están teniendo un alto impacto del distanciamiento social, darle al coco y con tecnologías exponenciales cómo consigo digitalizar esos procesos, ¿no? Entonces, hacia ahí pondría yo en marcha en estos momentos una startup y de hecho yo sé que hay muchos emprendedores que lo están haciendo de esa manera. Enrique, no tenemos más tiempo. Ojalá y pudiéramos estar más tiempo compartiendo contigo, que nos contaras más experiencias tanto de Silicon Valley como de Shanghai y de todos los ecosistemas de innovación que conoces. Por favor, queremos seguir contando contigo en nuevos webinars en Speedway para más adelante, así que, por favor, estate localizable porque contactaremos contigo, hombre. De verdad que muchísimas gracias. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias por vuestra participación. Recordad que este webinar que hemos hecho ha sido extraoficial, digamos, lo hemos hecho fuera del horario de los martes, pero que todos los martes tenemos a las 4 de la tarde un webinar, ¿vale? Para todo el ecosistema de innovación, para los emprendedores, etcétera, donde trabajamos diferentes conceptos. La semana pasada fue el concepto de emprendedores, hemos trabajado conceptos de visión estratégica, marketing, etcétera, ¿no? La semana que viene, el martes, tenemos uno interesante y además ha salido el tema del error y vamos a trabajar y vamos a profundizar en el concepto del error. Vamos a tener a Marisol Correa, una emprendedora que además hace teatro de improvisación y que aplica los aprendizajes del teatro al mundo de la empresa, ¿vale? De cómo trabajar ese concepto de la cultura del error, de la empatía, etcétera. Así que os invitamos a que estéis muy atentos a las redes sociales, tanto de Banco Caminos como de Bancofar, ¿vale? Para que podáis inscribiros si os es interesante. Muchísimas gracias y recordad que el plazo está abierto hasta el 29 de septiembre, ¿vale? Para que podáis presentar vuestra idea, ¿vale? Y el 1 de octubre comunicaremos ya los resultados de los 25 proyectos seleccionados para esta segunda edición de Speedway. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Gracias, Enrique.